Bueno, vamos a empezar nuevamente. Algo está pasando con el internet, lamentablemente no hay, se desconecta. Bueno, tenemos problemas con el internet, pero empezamos. Habíamos dicho que las complicaciones del oído medio son afecciones supuradas y que nos traen serias complicaciones. Tenemos dos grupos de complicaciones que serían las otológicas y las intracraneales. Hablamos de los caminos que sigue una infección. La infección puede seguir vías preformadas, o sea, un camino por donde puede ir la infección. Vías preformadas congénitas. ¿Qué quiere decir vías preformadas congénitas? Nosotros tenemos, por ejemplo, una vía preformada congénita sería la ventana oval, sería la ventana redonda. Son elementos anatómicos con los que el ser humano se forma. Congénitamente existe, ¿sí? Entonces, una vía preformada congénita, la ventana oval, la ventana redonda. A través de esta vía, de esta ventana, puede entrar una infección, una otitis media crónica, se puede complicar fácilmente y entrar por este camino hacia el oído interno. Otra vía, otro camino sería la vía preformada adquirida, serían vías preformadas adquiridas. Estas vías preformadas adquiridas se refiere a que en cualquier momento, especialmente por cirugías, ¿no? En una timpanoplastia, en una estaperectomía, que después vamos a hablar, donde se hace una cirugía y queda una especie de, puede quedar fístulas, ¿sí? Unos caminos por los que puede ingresar la infección hacia el oído interno. Entonces son vías preformadas adquiridas, habitualmente por cirugías. La erosión de paredes, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado del colesteatoma, ¿sí? Que es un tumor histopatológicamente benigno, pero por su crecimiento, es un crecimiento ilimitado el que tiene, va a destrozar todo lo que encuentra a su paso. Entonces, a eso, y empieza a erosionar paredes, a abrir paredes. Entonces, eso también se convierte en una vía, un camino para la infección, ¿no? Y la vía hemática, que es una vía muy importante. La vía hemática es una vía muy importante. Ustedes saben que hasta la punta del pelo recibe irrigación, recibe sangre, de lo contrario no va a crecer nunca, o al final muere. Entonces, toda célula recibe irrigación. Entonces, donde haya un foco infeccioso, por ahí hay un foco infeccioso en el diente, en una caries dental, hay un foco infeccioso a nivel de amígdalas. Entonces, la vía hemática lleva al agente, ¿sí? Al germen, lleva por la circulación mayor y puede dejar en cualquier parte, puede dejar en riñones, puede dejar en corazón, en cualquier parte un germen y va sembrando así la infección. Entonces, esta vía, este camino es importante tomar en cuenta para cualquier tipo de infección, ¿no? Entonces, tenemos estos 4 caminos, estas 4 vías por donde llega la infección hacia estamos hablando, ¿verdad?, de complicaciones otológicas y complicaciones intracraneales. Entonces, a estas partes, tanto a la parte otológica como a la parte intracraneal, la infección toma estos 4 caminos para ir a parar a estas partes, a estos elementos anatómicos. Vamos a hacer una clasificación de estas complicaciones. Primero, del grupo otológico, ¿sí? Dentro de este grupo de las complicaciones otológicas tenemos
4 patologías importantes. ¿Cuáles son? Son la mastoiditis, la petrositis, la parálisis facial y las laberintitis. La mastoiditis. La mastoiditis es una complicación en nuestro medio. Antes de utilizar los antibióticos, era una complicación bastante frecuente, especialmente en los niños, ¿no? Pero ahora con el uso de antibióticos, estas complicaciones de la mastoides no es tan frecuente, pero vale la pena darles, porque en cualquier momento les puede llegar, especialmente del área rural, llegan con estas complicaciones porque no le dan importancia. Ese niño puede estar con el oído supurado por semanas, meses. Entonces, es ahí donde viene a complicarse a una mastoiditis, igual a una petrositis, a una parálisis facial. Esta complicación de la parálisis facial especialmente se ve en pacientes añosos, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen una enfermedad de base, como la diabetes. Hemos visto patologías que tienen una enfermedad de base, ¿verdad? Los diabéticos, los pacientes añosos. Generalmente en esos pacientes se ve la complicación de una parálisis facial. Luego tenemos las laberintitis. Esta patología igual. Casi siempre estas complicaciones se ve en pacientes que han dejado pasar mucho tiempo la infección, sí han convivido con la infección por mucho tiempo, semanas, meses, cuando ya se complica, ya como que la molestia, los dolores, la otorrea es bastante y recién el paciente acude a la consulta. Entonces, vale nomás la pena hablar de estas complicaciones con ustedes para que no les sorprenda en la consulta médica, donde ustedes vayan a trabajar como médicos generales y sepan que sí, las otitis medias agudas en su forma clínica necrosante, las otitis medias crónicas, se pueden complicar a estas patologías. Entonces, a ustedes no se les tiene que escapar, porque si ustedes no refieren al paciente, no hacen una transferencia a la especialidad, lamentablemente el paciente hasta puede fallecer por estas complicaciones, ¿no? De estas complicaciones puede llegar a una sepsis general y, bueno, pues es lamentable el resultado final. Vamos a hacer también la clasificación del grupo de las complicaciones intracraneales. Tenemos al absceso extradural, tenemos al absceso subdural. Imagínense, ya estamos hablando de absceso intracraneal, absceso extradural, absceso subdural, absceso encefálico, una tromboflebitis del seno sigmoideo, una meningitis y la hidrocefalia otítica, ¿no? Este es el grupo de las complicaciones intracraneales, ¿no? Entonces, vean ustedes, no es bueno, digamos, no saber, no dar importancia. Todas las especialidades tienen importancia. Todas las especialidades, si nosotros no hacemos un diagnóstico oportuno y el tratamiento correcto, lamentablemente vamos a llegar a hacer que el paciente se complique. Algunas veces dicen, ¿no? ¿Cuántos comentarios llegan a la consulta, tanto al consultorio del hospital como a mi consultorio? Dice, doctora, yo ya fui a la Cruz Roja, fui al seguro universitario, fui a hacerme ver con un médico general y me dijo, no, esto va a pasar nomás, o póngase estas gotitas, con esto va a ir bien, no se preocupe. Y eso es lo que lleva a estas complicaciones. Por lo tanto, no es pues conveniente dejar pasar y decir, no pasa nada, tome 3 días de antibiótico y con eso, se va a curar nomás, ¿no? No, entonces podemos estar ocasionando estas serias complicaciones que después, a la larga, estas complicaciones van a durar por ahí 1 semana, 2 semanas. Imagínense, el paciente puede llegar incluso, como ya les dije, a una sepsis general
Por eso es importante hacer un diagnóstico oportuno y tratamiento correcto, si es que ustedes lo pueden hacer. Y si no, lo único que tienen que hacer ustedes es transferir al paciente a la especialidad. Es decir, ¿qué tiempo está con la infección? Son 2 semanas. Fue al médico. Sí, pero no me hace nada. Bueno, entonces vaya al especialista. Es lo mejor que pueden hacer. Porque si van a decir, lo que pasa es que ese médico no le ha dado unos buenos medicamentos, entonces yo le daré otra cosita, sí, ¿no? Probablemente no están con el tratamiento correcto. Entonces, esa patología va a seguir avanzando, va a seguir avanzando hasta llegar a un punto en que el paciente ya no va a dar más y va a tener que internarse, hacer una sepsis y lamentablemente ese tratamiento que podía durar 7 días se nos va a alargar y por ahí con complicaciones más serias todavía y con secuelas, digamos, lamentables para el paciente. Bueno, vamos a entrar a describir patología por patología de las complicaciones. Primero vamos a estar con las complicaciones, vamos a hacer con las complicaciones de la parte otológica, ¿no? Entonces, del grupo de las complicaciones otológicas. Habíamos hablado que una complicación seria es la mastoiditis, ¿no? Acá ustedes van a ver, tenemos un esquemita para que ustedes entiendan, porque siempre entra por los ojos, ¿verdad? Todo, hasta la comida, ¿sí? Entonces, vean ustedes un esquemita. Este paciente nos está mostrando la parte, digamos, posterior, ¿no? Por detrás, la parte occipital del paciente. Acá en esto se ve mejor. Entonces, vean, acá llama la atención. Bueno, estamos en clases, entonces yo siempre les digo, ¿qué les llama la atención? A ver si uno solo, el que quiera responder, encienda su micrófono y me dice qué es lo que les llama la atención en este esquema. El paciente está de espaldas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les llama la atención? Y eso es un signo muy importante en esta patología. Si alguien quiere responder. No es difícil darse cuenta. A ver si alguien quiere responder, por favor. Bueno, creo que nadie. No es difícil darse cuenta, ¿no? Entonces, acá hay una cosa muy importante. Vean, este paciente tiene un pabellón auricular muy alejado, ¿sí? De la parte de la región mastoidea, que no es lo normal, ¿no? Ese pabellón auricular está alejado. En cambio, vean este otro, ¿está bien? Entonces, no, este pabellón está bastante alejado de la región mastoidea. En cambio, este está en su ubicación, implantación normal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a llamar la atención en esta patología. Es un signo patognomónico, o sea, no vamos a ver en otra patología. Entonces, hablamos de mastoiditis aguda. Mastoiditis aguda. ¿Cuál es la definición? Es la infección localizada en la apófisis mastoides. ¿Cuál es la etiología? Siempre tenemos que, en la etiología, ¿qué quiere decir etiología? El agente causal de la infección. Hablamos de streptococo porque es el germen que convive con nosotros. Hablamos de neumococo, estáfilo, hemófilos o cualquier otro germen que puede provocar la infección a nivel de mastoides. ¿Cuál es la sintomatología? Hay fiebre, ¿sí? En todo proceso infeccioso va a haber fiebre. Hay otodinia punzante. Esto es lo que nos tiene que llamar la atención. El paciente nos va a referir que tiene dolor, que por momentos hay una especie de puntada muy intensa en el fondo del oído, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos tiene que llamar la atención.
hay otodinia punzante sincrónica con el pulso. Y el paciente nos va a referir, ¿sabe, doctora? Me duele el oído, es como una puntada en el fondo del oído, pero a la vez hay un dolor como latido, parece que la tierra ahí dentro, ¿no? Entonces, por eso, a eso se refiere, hay fiebre, hay otodinia, dolor propio de oído, otodinia punzante, sincrónica con el pulso, ¿no? El paciente nos refiere que es un dolor pulsátil, es como si sería más o menos nos refiere de que hay un dolor que es como el pulso que siente como si palpitara ahí dentro. El dolor es espontáneo, hay dolor retromastoideo, ¿sí? Toda esta parte, esta región mastoidea, toda esa parte compromete y el dolor es bastante fuerte, espontáneo, no es un dolor provocado. Al examen semiológico vamos a ver tumefacción timpánica, ya con el otoscopio. Introducimos el otoscopio dentro el conducto auditivo externo y vamos a ver cómo esa membrana timpánica ha cambiado su color. El color ha cambiado a un color rojizo, por eso se habla de tumefacción timpánica, que puede o no estar perforado. No siempre vamos a pretender ver una perforación de la membrana timpánica. Puede o no estar perforada. Hay descenso de la pared posterior del conducto auditivo. ¿Sí? Hay descenso de la pared posterior del conducto auditivo. Y el borramiento, que esto es a simple vista lo que nosotros vamos a ver, es un signo, como les había dicho, es un signo patognomónico. Es el borramiento del surco retroauricular. A esto se refiere. Mire, si ustedes se tocan, hay un surco detrás de la oreja. Pero ya con esto, cuando hay desprendimiento del pabellón auricular, nosotros decimos, entonces este surco retroauricular desaparece. Por eso se dice que hay borramiento del surco retroauricular, ¿no? Entonces, este signo es el que nos va a orientar para pensar en una mastoiditis. Si ven ustedes un paciente así, ¿sí? Si ven un paciente con esta signología, con desprendimiento del pabellón auricular, borramiento del surco retroauricular, ustedes ya pueden, sin tener miedo, ¿sí? Pueden poner en su diagnóstico presuntivo transferencia otorrinolaringología por una mastoiditis. Siempre hay que transferir con un diagnóstico presuntivo con signos de interrogación. Eso quiere decir que estamos con un diagnóstico presuntivo. Entonces, ponen ustedes mastoiditis. ¿Por qué? Porque este signo les está orientando a esa patología. El diagnóstico también se hace, como les dije, semiológico. Semiológico a simple vista, desprendimiento del pabellón auricular y borramiento del surco retroauricular. Otoscópicamente hay cambios en la membrana timpánica. Puede haber o no puede haber perforación. Y radiológicamente vamos a pedir esa radiografía que habíamos mencionado en la anterior clase, ¿verdad? Habíamos mencionado de que se pide la radiografía de Schuller y la de José, donde nos muestra el antro mastoideo, las celdillas mastoideas. Entonces, ¿eso qué nos va a mostrar? Esa radiografía nos va a mostrar cómo el antro está destruido, cómo las celdillas mastoideas están destruidas. Es un solo hueco lleno de pus. Eso es lo que nos va a mostrar y con eso nosotros ya vamos a decir, sí, esto es una mastoiditis. Y si tenemos a mano y posibilidad del paciente de hacerse una tomografía, mejor. Eso nos va a mostrar mejor imagen. Entonces ya con eso nosotros vamos a poder llegar al diagnóstico definitivo y decir esto es una mastoiditis, ¿no? En cuanto a tratamiento, ya hemos llegado al diagnóstico definitivo y tenemos que pensar ya en un tratamiento. Primero, tratamiento medicamentoso.
a base de penicilinas, como habíamos dicho. Siempre tenemos que pensar que esta infección es por estreptococo. Ya de entradita podemos hacer, llega el paciente, hay secreción purulenta, tomamos la muestra y mandamos al laboratorio. Ya hemos mandado. Pero no vamos a esperar para empezar el tratamiento que nos llegue los resultados del laboratorio, sino que tenemos que empezar ya nomás con el tratamiento. Y tenemos que tomar en cuenta qué germen es el que produce, qué germen es el que habitualmente produce este tipo de infección. Entonces hablamos de estreptococo. ¿Sí? Tenemos que pensar siempre en el estreptococo. Y el estreptococo es sensible ¿a qué? Antibiótico, a las penicilinas. Entonces elegimos, este paciente no puede recibir un tratamiento ambulatorio. Este paciente tiene que estar internado, tiene que recibir un tratamiento intrahospitalario. Por lo tanto, internamos al paciente. Con seguridad este paciente cuántos días, depende de la evolución de la patología, habrá estado con mal estado general, con fiebre, deshidratándose, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer hidratarlo, ¿sí? Colocar soluciones y aprovechar esa vía para colocar antibióticos. Entonces, elegimos las penicilinas, podemos elegirla, tenemos que elegir, de hecho, penicilina sódica, porque la procaínica no se hace vía endovenosa, menos la benzatínica, ¿verdad? Entonces, la penicilina sódica. Ya habíamos hablado, 2 millones de unidades internacionales cada 4 horas. Eso en bolo, cada 4 horas, en bolo, ¿sí? Y con seguridad, pues este paciente está con fiebre, es un síntoma, ¿sí? Fiebre. Tenemos que bajar esa fiebre. Está con dolor, tenemos que calmar el dolor. Entonces, toda esa zona está bastante inflamada. ¿Qué tenemos que hacer? Desinflamar. Entonces, son 3, necesitamos un medicamento que con 3 acciones, ¿no? Una primera antiinflamatoria, una segunda antitérmica, ¿verdad? Y una que calme el dolor, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar un AINE. Buscamos entre los AINES cuál nos puede resultar mejor. Nosotros utilizamos por vía endovenosa el ketoprofeno, ¿no? El ketoprofeno, o podemos utilizar un diclofenaco sódico, pero que tenga, esto creo que ya es la segunda, tercera vez que les menciono, el diclofenaco sódico no se puede utilizar, no todos los diclofenacos sódicos se puede utilizar por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque son bastante, causan daño, inflamación a las paredes del vaso, ¿no? Algunas veces nos provoca una flebitis. Por lo tanto, no tenemos que utilizar cualquier diclofenaco, ¿sí? Entonces, hay un diclofenaco en laboratorios Vago, que viene con el nombre de Clofenac, que tiene un polímero especial, una sustancia especial que evita esta inflamación a nivel de las paredes del vaso, o sea, de la vena por donde está entrando la vía, ¿no? Entonces tenemos que cuidar también eso. Entonces podemos utilizar eso. Ahora, damos nosotros una receta, pero lamentablemente en farmacia algunas veces, es el clofenac, pero es el mismo diclofenac, lleven nomás, es lo mismo, les da, ¿no? Entonces, o hay que indicar bien de que no tiene que ser cualquier diclofenaco, tiene que ser y poner no cambiar receta, o de lo contrario, para que no nos cambien así en farmacia, entonces utilizaremos el ketoprofeno, ¿sí? El ketoprofeno, que no hay ningún problema a que entre, no es un producto que nos provoque una flebitis, una inflamación de la vena por donde está entrando la vía, ¿no? Entonces, ponemos eso a goteo, 2 ampollitas de ketoprofeno en la solución de 1000, puede ser fisiológico o dextrosa, ponemos 2 ampollitas y va a goteo, entra a goteo. Y cada 4 horas las penicilinas, ¿sí? La penicilina sódica. Entonces va entrando y va disminuyendo
digamos, el dolor, va calmando, va disminuyendo la inflamación. Y acá lo importante es enfriar ese cuadro caliente, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Enfriar esta infección. No nos conviene entrar y drenar así sin antes utilizar un antibiótico. Si no, vamos a diseminar toda la infección y vamos a provocar todavía complicaciones más serias, ¿no? Entonces, primero hay que enfriar este cuadro caliente, que es la mastoiditis aguda, ¿no? Ahora, si el paciente es alérgico a las penicilinas, utilizaremos las cefalosporinas, ¿verdad? Dentro de estas, para uso intrahospitalario, tenemos podemos utilizar la ceftriaxona, podemos utilizar, ¿verdad? No hay cefalexinas, ¿verdad? No hay cefiximes por vía endovenosa, entonces utilizaremos la cefotaxima, que es la más frecuente que el antibiótico que de mayor uso en tratamiento intrahospitalario. Cefotaxima de 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Y ver cómo va evolucionando. Si en 48 o 72 horas nos llega el cultivo, el resultado del cultivo antibiograma y nos dice tal germen y tal antibiótico se debe utilizar, entonces nosotros rotamos, no hay problema del antibiótico que salga en el cultivo, rotamos, no hay problema. Pero sí, de inicio tenemos que ya hacer uso de antibióticos. O de lo contrario, en 48 horas ese paciente se nos complica más. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste? Hemos enfriado el cuadro, puede tener una evolución, una buena evolución, donde no hay necesidad de hacer un tratamiento quirúrgico. Probablemente está inflamado nada más, se ha llenado algo de moco, hay infección obviamente, entonces con el tratamiento de antibióticos nos resultó excelente, ¿sí? Ya la sinología de este desprendimiento del pabellón auricular desaparece, se normaliza, eso es una buena evolución, nosotros tenemos que seguir eso, entonces, y por ahí ya el paciente ya no tiene fiebre, no hay dolor absolutamente, su estado general ha mejorado bastante, entonces podemos decir que el paciente puede ser dado de alta en 3 a 4 días, ¿sí? Generalmente nosotros lo tenemos 3 días porque no es peligroso tener mucho tiempo en hospital a un paciente, ¿verdad? No es bueno tenerlo. Entonces, en 3 días han mejorado, les damos de alta, se van y empezamos con vía oral el tratamiento. Continuamos con vía oral el tratamiento. Si hemos utilizado penicilinas, se puede ir con amoxicilina, obviamente a buenas dosis, bien dosificadas, y si es que hemos utilizado la cefotaxima, se puede ir con el cefixime hasta completar los 10 días, habitualmente una mastoiditis, ¿no? Entonces se va, pero si es que hace una recidiva, esto a un tiempito, a unas semanas, a meses, otra vez, ya tenemos que pensar en un tratamiento quirúrgico, donde se debe hacer una mastoidectomía, vaciamiento. Hemos hablado en la anterior clase, ¿verdad? De las otitis medias crónicas. El tratamiento quirúrgico es la mastoidectomía, vaciamiento, vaciar el antro mastoideo, que es un hueco lleno de pus, vaciar todo eso, vaciar las celdas mastoideas y hacer una limpieza, alegrar incluso la mucosa de tanto del antro como de las celdillas mastoideas. Entonces, en eso consiste el tratamiento quirúrgico, en una mastoidectomía y vaciamiento de celdas del antro, de la caja timpánica. Tenemos que vaciar todo porque de lo contrario va a seguir nomás la infección. Bueno, pasamos a petrocitis. Es otra patología que es resultado como complicación de las otitis medias crónicas, pueden ser agudas también, crónicas
por eso se habla complicaciones de las otitis medias en general. Esta patología define como una infección de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Sí? Infección de la porción petrosa, por eso se llama petrositis del hueso temporal. ¿Cuál es la vía de infección? Es el oído medio y la mastoides. Tiene que haber primero una otitis media crónica o puede ser aguda también y tiene que haber una infección en la mastoides, ¿no? Y de ahí va hacia la porción petrosa. ¿Cuál es la etiología? Es siempre el mismo germen. Tenemos que pensar siempre en Estreptococcus, Pneumo, Hemófilos. Entonces, es siempre el mismo germen. Acá siempre les pongo como primera opción en este listado de gérmenes al estreptococo. ¿Por qué? Porque el estreptococo convive con nosotros, vive en nuestra faringe. Por lo tanto, es el germen que más cerca está a vía respiratoria alta, inclusive a vía respiratoria, ¿no? Entonces, por eso es que tomamos siempre en cuenta de que el agente causal puede ser el estreptococo. ¿Cuál es la sintomatología? Los dolores, dolor. Ahora ustedes van a comparar, cuando estén estudiando, siempre vale la pena comparar qué síntomas se ha agregado en esta, o son los mismos síntomas, son síntomas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Dolores temporales y retroorbitarios, cosa que no hay en la mastoiditis, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta. Fiebre, sí. Mal estado general, sí. Otorrea, sí. Otorrea persistente, también en la mastoiditis se presenta. Cuando la infección llega a la dura madre, imagínense cómo va avanzando esta complicación. Compromete al nervio motor ocular externo, ¿sí? Al ganglio del trigémino, apareciendo el síndrome de Gradenigo, ¿no? Entonces, ¿cómo va comprometiendo? Ya de a poco va complicándose más y comprometiendo otros órganos. En este caso, va a comprometer, por eso habla aquí de los dolores retroorbitarios, ya está comprometiendo a otro órgano, ¿sí? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Petrositis, continuamos, ¿cómo vamos a diagnosticar? Vamos a diagnosticar semiológicamente y acá lo importante es lo sintomático y lo radiológico. Por ahí la radiografía no nos va a mostrar mucho. Entonces, sería bueno pedir una tomografía, pero no les estoy poniendo aquí, pidan esto, tomografía, esto. No, porque ustedes como médicos generales no van a hacer uso del tomógrafo, ni van a saber en qué incidencia pedir, en qué cortes van a pedir, no. Entonces, simplemente mencionarles que ustedes se tienen que basar en la semiología, tanto en la sintomatología, en la signología, ¿no? Y después ya nosotros veremos cómo vamos a llegar al diagnóstico definitivo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento médico es en base a antibioterapia, ¿sí? Penicilinas, ampicilinas, puede ser el cloranfenicol, puede ser ceftriaxona, puede ser siempre de acuerdo con qué tipo de paciente está. Se puede utilizar ampicilina, puede utilizar penicilina, y siempre de acuerdo a qué antibiótico nos sale el cultivo antibiográfico, ¿no? Y quirúrgico también es la mastoidectomía total o radical. Hay que vaciar, porque esa es la enfermedad de base que tiene, ¿sí? De ahí de las otitis medias crónicas, donde constantemente está supurando, hay pus en el antro, hay pus en las celdillas, y de acá pues va a ir fácilmente la infección a esta porción petrosa del temporal. Entonces, es importante este vaciamiento de la mastoides, la mastoidectomía total o radical, nosotros llamamos. En alguna literatura habla de radical. Bueno, nos faltaría lo que es
las parálisis facial, la parálisis facial. Eso mejor lo van a ver en neurología, ¿no? Es la parte neurológica. Entonces no vamos a hablar mucho, no vamos a hablar en sí de la parálisis facial, pero sí es importante que ustedes sepan que eso puede ser una complicación de las otitis medias, la parálisis facial. Puede ser parálisis facial central o puede ser una parálisis facial periférica. Esto depende qué parte está afectando, qué porción del nervio facial está afectando. Entonces eso lo van a ver mejor. Y casi siempre cuando un paciente tiene parálisis facial, casi siempre va al neurólogo antes que al otorrino, porque piensa que es la parte neurológica. Incluso cuando a ustedes les llegue una parálisis facial en consulta externa, ustedes van a decir como criterio, van a decir, mire, esto es un problema de los nervios, una parálisis facial. Por lo tanto, tiene que ir al neurólogo. Entonces, el neurólogo hará los exámenes correspondientes y si cree que la enfermedad de base está en oído, entonces nos transferirá a otorrino al paciente, ¿no? Y ahí nosotros estudiaremos, averiguaremos si es que es el problema de base, la enfermedad de base está en oído, ha sido una otitis media crónica. Entonces nosotros veremos, ¿sí? Entonces no les estoy dando mucho, así simplemente un comentario de parálisis facial. Otra complicación otológica son las laberintitis. Las laberintitis o la laberintitis como infección, ¿verdad? Como complicación de las infecciones de oído medio. ¿Cuál es la definición? Es un proceso inflamatorio de las estructuras membranosas del oído interno, ¿sí? Proceso inflamatorio de las estructuras membranosas del oído interno. Por eso se llama laberintitis. ¿Cuál es la etiología? Bacteriana, ¿sí? Las vías, esto tienen que tomar en cuenta también, vías de infección. La timpanógena, ¿sí? ¿Por qué? Hay una membrana timpánica abierta, ¿sí? En algún momento se ha complicado, se ha abierto la membrana timpánica, ha dejado como secuela una membrana timpánica perforada y obviamente constantemente esto por esta puerta abierta puede haber complicaciones de infecciones. Entonces hace una otitis media crónica. Entonces, como hay una infección en caja timpánica, tranquilamente la infección entra por la ventana oval hacia el oído interno, ¿no? Entonces, una vía, es un camino que sigue la infección para entrar a oído interno, hacia el laberinto. La hematógena es también un camino, ¿verdad? Hace un momento hemos hablado de que la hematógena hay circulación mayor, ¿sí? Tiene que ir la circulación, tiene que alimentarse hasta la última célula, hasta la punta del pelo. Entonces, esta circulación hematógena lleva gérmenes, lleva estreptococo hacia el laberinto y siembra ahí la infección. Entonces, de ahí empieza a avanzar poco a poco a una laberintitis. Y la meningógena, o sea, primero tiene que haber una meningitis para luego entrar al laberinto y provocarnos una laberintitis. ¿Cuáles son las formas clínicas? De inicio, puede ser una laberintitis serosa, ¿sí? Luego esta serosa se convierte en supurada y luego queda necrosada, con muerte celular en laberinto. Y obviamente va a tener, ¿no? Se va a manifestar con síntomas probablemente irreversibles en el paciente, ¿no? Si ya hay un laberinto necrosado, imagínense, es como destruir ese laberinto. Ese paciente va a tener, de inicio siempre va a haber desequilibrio y luego se va a compensar con el otro, ¿no? Y obviamente va a haber una hipoacusia de tipo perceptiva porque todo el laberinto se está necrosando, se está destruyendo. ¿Cuál es la sintomatología? Vértigo violento, ¿sí? Náuseas, vómitos, pérdida auditiva profunda y acúfenos intensos.
Vértigos. ¿Por qué? Porque es el laberinto. Ya esos líquidos no hay movimiento de líquidos en su cauce, se dice como el río, ¿verdad? Tiene que seguir su cauce, ¿verdad? Entonces, en los líquidos del laberinto ya no hay, digamos, movimiento en su cauce. Por eso provoca estos vértigos, provoca desequilibrio. Hay náuseas y vómitos, todo. Eh, todo proceso inflamatorio a nivel del laberinto, vamos a ver una patología que nos provoca náuseas y vómitos. Lo que les había dicho, si el laberinto se necrosa, hay pérdida auditiva profunda. Ese es el síntoma que nos va a referir el paciente después que pasa este proceso de infección. Acúfenos intensos. Algunas veces continúa, pese a que se ha perdido, se ha necrosado el laberinto, continúa con los acúfenos intensos. Esos sonidos diferentes, ¿verdad? Puede ser tinnitus, un sonido de campana, puede ser zumbidos, un silbido, que eso, pero son intensos, no es un silbido, no es un sonido, digamos, moderado o leve, no, sino son intensos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos? Es llegar a destruir el laberinto. A eso se llama laberintectomía, para que el paciente ya no sienta estos sonidos intensos que obviamente no le va a dejar al paciente. Algunas veces dicen, no me va a volver loco este sonido, doctora, yo quisiera que desaparezca este sonido, que son sonidos bastante intensos. Entonces, se llega a destruir el laberinto, a esto se denomina laberintectomía. Diagnóstico por la anamnesis, ¿sí? Por lo que el paciente nos va a referir, ¿sí? A esto que nos va a referir el paciente, seguramente, doctora, yo tengo infecciones en el oído de hace mucho tiempo. Cada vez me resfrío, entro a la piscina, me baño, entra un poco de agua, ya empieza a supurar mi oído, ¿no? Entonces, es un problema crónico de hace mucho tiempo. Cuadro clínico, la otoscopia es importante. Vemos una membrana timpánica con una perforación amplia, ya tenemos que sospechar. Y podemos pedir una radiografía, pero yo siempre digo, ¿para qué hacer gastar inútilmente cuando podemos pedir directamente una tomografía, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cuál es el compromiso del laberinto. Y el tratamiento tiene que ser siempre enfriar el cuadro agudo, ese proceso caliente, hay que enfriar con el uso de antibioterapia, ¿no? El calmar, por ejemplo, los dolores, entonces hablamos de síntomas. Y finalmente el quirúrgico, ¿no? Hacer un vaciamiento de la mastoides completamente, un vaciamiento radical, una mastoidectomía radical, y en el caso de los acúfenos, lo que les dije, una laberintectomía. Bueno, ahora vamos a pasar al otro grupo que sería el absceso extradural, ¿sí? La definición del absceso extradural, si ustedes se orientan por el nombre, no es colección purulenta entre la dura madre y el hueso petroso. Extradural. ¿Cuál es la etiopatogenia? Propagación directa de la infección a través del hueso, ¿sí? A través del hueso. La infección entra a través del hueso. Por ahí hay hemos hablado, ¿no? De esos caminos, ¿verdad? Por la que entra el hueso, ¿sí? Por ahí la infección misma ha hecho que vaya poco a poco que haya una osteólisis del hueso y es un camino para que entre hacia la dura madre, la infección. Entonces, es una propagación directa de la infección a través del hueso. ¿Cuál es la sintomatología? Hay cefalea, hay hipertermia y la otorrea. Esto nos tiene que llamar la atención. Entonces, hay cefalea, hay hipertermia y hay otorrea.
El diagnóstico es la tomografía. No hay otro diagnóstico más exacto. ¿Cuál el tratamiento? Tiene que ser netamente quirúrgico. Ustedes saben, absceso drenado, absceso curado. Ya estamos hablando de absceso. Pero no solamente es drenarlo y listo, ya se curó, no, siempre hay que acompañar. El hecho de que acá no les haya puesto el tratamiento de antibióticos tiene que ir acompañado. Este paciente no va a estar con un tratamiento ambulatorio, no, tiene que entrar, tiene que ser un paciente internado. Por lo tanto, todo el protocolo de internación tiene que seguir, ¿verdad? Con hidrataciones, tiene que ir con un tratamiento a base de antibióticos por vía endovenosa. Entonces, y tiene que verse pues qué antibiótico se va a utilizar en cada paciente. Ya les había dicho, lo mencionado anteriormente, simplemente son ejemplos, podemos utilizar esto, pero no en todos los pacientes, sino que tenemos que ver siempre en qué paciente podemos utilizar una penicilina, por ejemplo. Pero si el paciente es alérgico, tendremos que utilizar otro antibiótico, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué antibiótico utilizar. Y luego de un tiempo de unas 48 a 72 horas, seguramente nos llegará el resultado del cultivo antibiograma y ahí tendremos que rotar probablemente, o tal vez hemos estado con el antibiótico correcto y no hay necesidad de rotar. El absceso subdural. Seguimos con abscesos, ¿verdad? Definición. Colección purulenta entre la dura madre y la aracnoides. Colección purulenta entre la dura madre y la aracnoides. ¿Cuál es la etiología? También tenemos que pensar siempre el estreptococo de primera y el estático. ¿Cuál es la sintomatología? Hay cefalea, hay intranquilidad, puede pasar a la somnolencia y coma. Convulsiones focales y signos cerebelosos. Según entra la infección, ¿verdad? Va entrando poco a poco, entonces la sintomatología va cambiando. Entonces, ya imagínense, se va complicando más, ya se va complicando a convulsiones focales y signos cerebelosos. El diagnóstico se sospecha de todo paciente con afección otomastoidea. O sea, siempre el interrogatorio tiene que estar dirigido a eso. Es decir, ¿sabe? ¿Le salió pus alguna vez del oído? ¿Sí? ¿Hace cuánto le salió? ¿Está saliendo pus? Entonces, examinar, colocar el otoscopio, preguntar el interrogatorio es importante, tener un antecedente de una patología crónica, que en este caso sería una otitis media crónica, ¿no? Entonces, es importante para el diagnóstico. Y el tratamiento es médico, en base a antibióticos y quirúrgico. Absceso, drenar el absceso. Absceso drenado, absceso curado. Esto nosotros no lo vamos a hacer. Ya las complicaciones intracraneales, ¿sí? Tomen en cuenta esto, es para tratamiento por neurocirugía. Nosotros no podemos tocar esa dura madre, no podemos tocar esa aracnoide. Quien lo tiene que hacer es el neurólogo. Pero sí nosotros podemos llegar al diagnóstico de la enfermedad de base y tratar esa enfermedad de base, que en este caso es oído. Otra patología, otra complicación intracraneal es la meningitis. ¿Cuál es la definición? Es una infección de las leptomeninges. Esto yo creo que han hecho también en semiología, ¿no? Yo me acuerdo que en semiología nos han enseñado todo esto. ¿Cuál es la etiología? El neumo o el meningococo, ¿sí? Sintomatología. Porque ahora ustedes me dirán, pero si dijo siempre que es el estreptococo, ¿no? Ya les había dicho ahí, nosotros cómo, ¿por qué pensamos que siempre es el estreptococo? Porque el estreptococo vive en nuestra faringe. Pero sin que esto quiera decir que el estreptococo es el único germen que puede provocar este tipo de infección. Hemos dicho, puede haber una infinidad de gérmenes. Dentro de esos gérmenes está el meningococo.
Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a saber? Simplemente con un cultivo. Entonces, no siempre crean que el estreptococo es el único germen que nos va a provocar la infección. No, hay una infinidad de gérmenes, pero siempre porque el estreptococo convive con nosotros, vamos a pensar siempre que es a primera, que es el estreptococo el que nos está provocando la infección. Sintomatología de la meningitis. Se presenta 3 periodos. Como les dije, habrán hecho en semiología, ¿verdad? Un periodo de inicio, ¿sí? Un periodo inicial, podemos decir. Hay cefalea intensa en este periodo, hay intranquilidad, hay fiebre, como en todo proceso infeccioso, hay taquicardia, hay algias musculares. Este primer o este periodo de inicio no nos lleva directamente a diagnosticar y decir, esta es una meningitis, ya en la primera. No, porque la cefalea hay en cualquier patología. Intranquilidad, obviamente, por la misma fiebre, el paciente está intranquilo por las molestias, la taquicardia, algias musculares, ¿verdad? Que se puede presentar en cualquier proceso infeccioso. Entonces, este primer periodo no nos va a llevar a diagnosticar una meningitis. Pero ya pasamos al segundo periodo, que es el periodo de estado. En este periodo, el segundo periodo, la cefalea se hace más intensa. Acá se agregan otros signos, que es la rigidez de nuca, ¿no? Acá sí ya podemos decir, hay rigidez de nuca, que seguramente la maniobra les han enseñado en semiología. Entonces, sí nos hace sospechar a una meningitis. Posición en gatillo de fusil, se dice, ¿verdad? Eso también les han enseñado en semiología. Entonces, si ven ustedes a un paciente, hacen esa maniobra de la nuca, hay rigidez, ya tienen que sospechar. Posición en gatillo de fusil, también ya tienen que sospechar. Fotofobia, ¿no? El paciente no va a querer ver la luz, hay miedo a la luz, fotofobia. Vómitos, y estos vómitos no son como cualquier vómito, sino son vómitos en escopetazo, que también esto les han debido hablar en semiología, y delirio. Entonces, imagínense ya a este segundo estado, ya a este segundo periodo, que es el periodo de estado, ya se aumentan, se agregan otros síntomas, signos, que nos va a llevar a diagnosticar una meningitis. Y finalmente, el periodo final, delirio, letargo y coma. Pero nosotros tenemos que tratar de diagnosticar en este segundo periodo, ¿sí? Cuando ya está empezando con la rigidez de nuca, cuando ya está empezando con la posición en gatillo de fusil, inmediatamente nosotros tenemos que hacer todos los exámenes complementarios y empezar con el tratamiento. El diagnóstico por síntomas y signos, ¿verdad? Eso es importante, ¿sí? No hay necesidad de un laboratorio ya nomás, sino signos y síntomas. Nos está llevando a un 80-90% del diagnóstico casi definitivo. Y luego la punción lumbar, ¿no? El sacar líquido cefalorraquídeo, mandar al laboratorio y el laboratorio ahí nos va a determinar de que se trata de una meningitis por meningococo o por qué otro germen, ¿no? Entonces ya tenemos el diagnóstico. Tratamiento fundamentalmente médico, medicamentoso, o sea, antibióticos, hasta enfriar el cuadro meningio, ¿sí? Porque no podemos nosotros sacar el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y colocar otro nuevo, no se puede. Entonces tenemos que hacer un tratamiento medicamentoso, matar el germen que está provocando esa infección. Y finalmente quirúrgico, sobre la infección ótica causal. Cuidado que me pongan, porque así ponen el examen. Tratamiento quirúrgico en una meningitis, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? No se hace tratamiento quirúrgico. En una meningitis se hace un tratamiento medicamentoso en base a antibióticos. Y el quirúrgico es
a la afección óptica causal, o sea, la enfermedad de base, que en este caso es una otitis media crónica, que probablemente está haciendo una mastoiditis, entonces hay que hacer un vaciamiento, sacar toda la infección, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el tratamiento quirúrgico, no a la meningitis. Tenemos la tromboflebitis del seno sigmoideo. ¿Cuál es la definición? Es otra complicación, es la infección que se propaga directamente de las otitis medias crónicas al seno sigmoideo. ¿Cuál es la etiología? Es el estreptococo, beta hemolítico, neumococo, cualquier otro género. ¿Cuál es la sintomatología? Hay cefalea, hay febrículas, hay septicemia, edema de papila, que esto es lo que nos va a llegar a orientar, sí, al neurólogo le va a orientar esto, edema de papila y aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico se realiza por signos y síntomas antes referidos, la punción lumbar y la arteriografía. Todo esto lo va a hacer el neurólogo. Y el tratamiento es quirúrgico y se va también al tratamiento de la enfermedad de base, que sería el compromiso del oído, amplia mastoidectomía y obviamente antibióticos. Absceso encefálico. Definición de ¿cuál es la definición de esta patología? Hay colección purulenta dentro de la masa encefálica. Miren cómo hay de afuera a adentro. Entonces, la etiología, el estreptococo, neumoestáfilo o cualquier otro germen. Sintomatología, fiebre alta, cefaleas, convulsiones focales, compromiso de pares craneales y finalmente coma. Diagnóstico, punción lumbar, fondo de ojo, angiografía, tomografía. Con eso se determina en qué parte está el absceso y el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? El neurocirujano tiene que entrar hasta esa parte. Obviamente esto va a ir acompañado de antibióticos. Y finalmente tenemos la hidrocefalia otítica, que es otra complicación. Acá también vemos cómo, acá hay un esquemita, ¿sí? Que les estoy mostrando, y este signo llama la atención. Si ustedes ven este signo, entonces ya pueden decir que se trata de una otorraquia, salida de líquido, ¿sí? Por oído, ¿no? Entonces, definición, por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, acompañado de síntomas y signos de hipertensión endocraneal. ¿Cuál es la sintomatología? Hay cefalea, intensa diplopía, visión doble, parálisis del motor ocular externo, náuseas y vómitos. La sintomatología. Pero la signología que nos va a presentar y nosotros nos tenemos que ubicar es la otorraquia, salida del líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo, ¿no? El diagnóstico son los antecedentes otíticos u otológicos y un antecedente quirúrgico, ¿sí? Se dice que esta pedectomía, que sería el reemplazo de la platina del estribo, o al final todo el estribo, ¿sí? A ese reemplazo por prótesis del estribo se llama esta pedectomía. Vamos a hablar luego, o la siguiente clase, de una patología donde se realiza el reemplazo del estribo. Entonces, en esa patología se puede provocar una fístula por donde salga el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el diagnóstico es un antecedente otológico, que puede ser una otitis media crónica, y un antecedente quirúrgico, el que se haya hecho operar del oído. El paciente no dice, bueno, algunos pacientes preparados dicen, sí, me han hecho un reemplazo, o algunos dicen, me hicieron una cirugía y ahí empezó a salir este líquido, ¿no? Entonces, eso depende de los antecedentes que el paciente nos menciona.
Nosotros hemos tenido varios casos en el hospital donde ha habido esta hidrocefalia otítica, salida del líquido cefalorraquídeo por conducto auditivo externo. Tratamiento de esta hidrocefalia otítica son punciones lumbares seriadas y el paciente tiene que estar en reposo absoluto, no tiene que moverse para nada. Y hay que hacer funciones, ¿verdad? Acá en este esquema están viendo, se hace funciones lumbares para disminuir esta presión del líquido cefalorraquídeo y poco a poco con estas funciones se va disminuyendo y poco a poco se va cerrando esa fístula que se ha provocado a nivel de oído interno y evitar que salga el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, el tratamiento va directamente dirigido a eso. Ahora, de que conjuntamente esta salida de líquido cefalorraquídeo vemos también otorrea, entonces el tratamiento tiene que ir necesariamente dirigido también con antibióticos, ¿no? Entonces,